El silencio puede gritar más fuerte que cualquier palabra. Esta frase resonaba en mi mente aquella noche, mientras observaba a mi yerno, Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Una punzada fría me recorrió el pecho, una premonición amarga que se confirmó con sus palabras, como un cuchillo lento atravesando mi corazón. Mi hogar, el lugar que construí con tanto amor y esfuerzo tras la partida de mi amado esposo, ese santuario que creía seguro, había sido ofrecido a otra persona, a su madre. La traición no siempre viene de un enemigo. A veces se sienta a tu mesa, comparte tu pan y te roba el aliento con una promesa ajena. Pero esa noche, sin que él lo sospechara, yo ya había comenzado a abrir otra puerta. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas esta historia? Déjanos tu comentario, tu me gusta, y únete a esta comunidad donde las lágrimas se convierten en fuerza y las injusticias en lecciones. Las paredes de mi apartamento guardaban ecos de risas, susurros de amor y el tic-tac constante del viejo reloj de péndulo que mi esposo, Antonio, había traído de uno de sus viajes. Cada rincón olía a jazmines, mi flor favorita, cuyo aroma impregnaba las cortinas que yo misma había bordado con delicadeza. Este no era solo un hogar, era la extensión de mi alma, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Recuerdo la juventud, la energía desbordante con la que Antonio y yo habíamos construido nuestro pequeño imperio de felicidad. Él, un hombre de manos fuertes y corazón aún más grande, trabajaba incansablemente para darnos un futuro. Yo, a su lado, tejía sueños y criaba a nuestra única hija, Sofía, el sol que iluminaba nuestros días. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento, llenos de alegrías y también de las inevitables tristezas que la vida nos presenta. La partida de Antonio, hace ya casi una década, dejó un vacío inmenso, un silencio que a veces se volvía ensordecedor. Sofía siempre fue mi consuelo, mi apoyo incondicional. Verla crecer, convertirse en una mujer fuerte e independiente, llenaba de orgullo mi corazón. Cuando conoció a Carlos, un joven aparentemente amable y trabajador, me alegré por ella. Soñaba con nietos corriendo por este apartamento, con el eco de nuevas risas llenando los espacios que Antonio había dejado vacíos. Al principio, Carlos parecía el yerno perfecto, atento, respetuoso y cariñoso. Se integró a la familia con facilidad, ganándose mi aprecio y confianza. Sin embargo, con el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en esa fachada de perfección. Observaba ciertos gestos, escuchaba comentarios casuales que dejaban una sensación extraña en mi interior. Carlos mostraba un interés desmedido por mis bienes, por el apartamento que tanto valor tenía en esta zona. Al principio, lo atribuí a su preocupación por el futuro de Sofía y sus posibles hijos, pero una conversación que escuché sin querer, una charla telefónica en voz baja con su madre, despertó una alarma en lo más profundo de mi ser. «No te preocupes, mamá», le decía con un tono que me heló la sangre. «En cuanto la vieja ya no esté aquí, este apartamento será tuyo. Es amplio, bien ubicado, perfecto para ti». La vieja. Así se refería a mí. Mi propio yerno, hablando de mi hogar como si fuera suyo, planeando mi ausencia, mi muerte. El dolor fue punzante, la traición, un golpe bajo que me dejó sin aliento. Fingí no haber oído nada, intentando mantener la compostura, pero la semilla de la desconfianza había sido plantada. A partir de ese momento, cada una de sus sonrisas me pareció falsa, cada gesto amable, calculado. La cena familiar a la que se refiere el título era una tradición. Nos reuníamos cada domingo en mi apartamento. Sofía y Carlos llegaban siempre puntuales, trayendo consigo el bullicio de la semana. Aquella noche en particular, el aire se sentía diferente, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir en su totalidad. Carlos estaba especialmente efusivo, hablando de sus planes futuros, de lo afortunado que se sentía de tener una familia como la nuestra. Y entonces, en medio de la cena, mientras compartíamos un vino que Antonio había guardado para una ocasión especial, soltó la bomba. «¿Sabes, suegra?
dijo con una sonrisa que ahora me parecía cargada de cinismo. Mi madre ha estado teniendo algunos problemas en su apartamento. Pensé que este lugar sería perfecto para ella. Es tan espacioso y cómodo. Las palabras se quedaron, flotando en el aire, pesadas y cargadas de una osadía que me dejó petrificada. Sofía lo miró con sorpresa, sin comprender la magnitud de su propuesta. Yo sentí cómo la sangre se helaba en mis venas. Mi hogar, ofrecido así, sin mi consentimiento, sin siquiera una conversación previa. La humillación y la rabia comenzaron a hervir en mi interior. En ese instante, la máscara de yerno amable se había caído por completo, revelando un rostro codicioso y desconsiderado. La herida inicial, la punzada, fría que había sentido al escuchar su conversación telefónica, se había convertido en una profunda laceración. El abandono no era físico, pero la sensación de ser despojada de mi lugar, de mi historia, era igualmente devastadora. El silencio que siguió a las palabras de Carlos fue más ensordecedor que cualquier grito. El sonido de los cubiertos al chocar contra la porcelana se detuvo. Sofía, con los ojos muy abiertos, parecía un ciervo atrapado por la luz de un auto. «Carlos, ¿qué estás diciendo?», murmuró con la voz apenas audible. Él, sin inmutarse, le tomó la mano. «Mi amor, solo estoy pensando en lo mejor para todos. Mamá está sola y la suegra aquí. Ella podría vivir con nosotros, ¿no? Sería lo más lógico». La lógica. Esa palabra, pronunciada por él, me pareció un insulto, como si mi existencia, mis recuerdos, mi derecho a la paz, fueran una ecuación que él podía resolver a su conveniencia. Permanecí en silencio, observando cómo Sofía, mi propia hija, comenzaba a dudar. El amor que sentía por ella era tan grande que me impedía explotar en ese momento. No quería ponerla entre la espada y la pared, aunque ya estaba allí, en ese incómodo limbo que Carlos había creado. La cena continuó con una pesadez asfixiante. Las palabras de Sofía se volvieron escasas, sus risas, forzadas. Yo, por mi parte, sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. En los días que siguieron, el abandono no fue físico, pero sí emocional. Sofía se volvió un fantasma en su propia casa. Me visitaba, pero sus ojos estaban llenos de culpa. Evitaba el tema del apartamento como si fuera una plaga. «Mamá, por favor, no pienses en lo que Carlos dijo», me suplicaba. «Sabes que él a veces no mide sus palabras. No significa nada». Pero en sus ojos, en el temblor de su voz, sabía que sí significaba algo. Significaba que Carlos la estaba convenciendo, que la idea de que su madre, mi suegra, se mudara aquí, había echado raíces en su mente. Yo sentía cómo la pared entre nosotras crecía, ladrillo a ladrillo, construida por el silencio y la falta de confrontación. Carlos, por su parte, se volvió más audaz. Dejó de ser el yerno atento para convertirse en una sombra insistente. «Suegra, ¿no le parece que este apartamento es demasiado grande para una sola persona? Podría venderlo y usar el dinero para un viaje, para disfrutar de la vida». Sus palabras sonaban a consejo, pero en el fondo eran un desalojo encubierto. Se atrevió a traer a su madre, doña Elvira, a mi hogar. «Mamá, mira, qué espacioso es el salón, qué luminosa la cocina», le decía, como si estuviera dándole un tour a una posible compradora. Doña Elvira, una mujer de mirada fría y sonrisa forzada, recorrió cada rincón con una actitud de dueña. Pasó sus dedos por los cuadros que Antonio y yo habíamos coleccionado. Se detuvo en el jardín interior que yo cuidaba con tanto esmero, y, al pasar por mi escritorio, me miró de reojo con una satisfacción que me produjo escalofríos. La presencia de ella en mi hogar fue un golpe bajo, una confirmación de la traición. Era como si mi apartamento ya no me perteneciera. El dolor no era solo por la posible pérdida de mi hogar, sino por la traición que venía de las personas que más amaba. Mi hija, Sofía, que una vez fue mi confidente, mi extensión de vida, ahora se sentía distante, cómplice involuntaria del plan de su marido. El efecto psicológico fue devastador. El insomnio se volvió mi compañero nocturno. Contaba las horas, imaginando a otra mujer en mi cama, en mi cocina, en mi vida.
El aroma de los jazmines, que antes me traía paz, ahora me recordaba la fragilidad de la felicidad. Mi cuerpo comenzó a sentir el peso de la angustia. Perdí el apetito. Mis manos, que alguna vez fueron fuertes y hábiles, ahora temblaban levemente. La tristeza era un manto pesado que me envolvía, pero debajo de ese manto, la rabia comenzaba a arder. No era solo la indignación de ser tratada como un objeto desechable, sino también el dolor de ver a mi hija ser manipulada por un hombre ambicioso. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me levanté y caminé por el salón. Me detuve frente a la fotografía de Antonio. En la imagen, él me miraba con un amor incondicional, un amor que había construido este lugar. Cerré los ojos y sentí que la injusticia era tan grande que no podía permanecer en silencio. Este apartamento no era solo ladrillos y cemento, era la historia de un amor, la prueba de un sacrificio, la herencia de una vida. Permitir que Carlos y su madre se apoderaran de él no sería solo una derrota personal, sino una traición a la memoria de Antonio. En ese momento, la tristeza dio paso a la determinación. La víctima que había sido por semanas se desvaneció, y en su lugar, surgió una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo. La batalla apenas comenzaba. Las noches se habían vuelto largas y llenas de susurros. El insomnio, que antes era una molestia, se transformó en una oportunidad para la reflexión. Fue en una de esas madrugadas, mientras la luna se colaba por la ventana, que decidí que no podía seguir siendo la espectadora silenciosa de mi propia vida. El apartamento, mi santuario, se había convertido en un campo de batalla emocional. Sentía la necesidad de reconectar con Antonio, de encontrar la fuerza que él siempre me había transmitido. Mi primer instinto fue buscar refugio en la última fortaleza de mis recuerdos, el pequeño estudio que Antonio usaba como oficina y taller. Era un lugar que había permanecido casi intocado desde su partida, un museo de su ingenio y sus pasiones. Un ligero olor a madera y a aceite de linaza flotaba en el aire. Entre pilas de libros viejos y herramientas cuidadosamente ordenadas, mis dedos se detuvieron en una caja de cartón cubierta de polvo. Nunca la había visto. Estaba escondida detrás de unos tablones de madera, casi como si Antonio hubiera querido que solo fuera encontrada en el momento adecuado. Al abrirla, un aliento de aire viejo y melancolía me golpeó. Dentro, había un tesoro de memorias, fotografías en blanco y negro de nuestra juventud, cartas de amor que me había escrito durante sus viajes, y una pequeña libreta de piel con sus anotaciones sobre los pájaros que visitaban nuestro balcón. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas al sostener esos fragmentos de un pasado feliz. Pero en el fondo de la caja, debajo de una capa de nostalgia, encontré un sobre grueso, amarillento por el tiempo, con el sello de un bufete de abogados. La letra inconfundible de Antonio estaba escrita en la parte superior. Para mi querida Clara, ábrelo solo si lo necesitas, cuando el camino se ponga difícil. Con manos temblorosas, abrí el sobre. No era una carta de despedida. Era un documento legal, un testamento. Antonio y yo habíamos hablado de esto, pero él siempre me había dicho que no era necesario, que nuestro amor era el único testamento que necesitaba. Sin embargo, allí estaba, en papel. Leí cada palabra con la intensidad de quien desentierra un tesoro. El documento confirmaba mi total propiedad sobre el apartamento. Pero el giro dramático, la revelación que me heló la sangre y a la vez me infundió una fuerza inmensa, estaba en la siguiente cláusula. Antonio, con una sabiduría que me sobrecogió, había previsto la posibilidad de que Sofía, o cualquier otra persona, pudiera intentar despojarme de mi hogar. El testamento estipulaba que, a mi muerte, el apartamento no pasaría automáticamente a Sofía. En su lugar, debería ser vendido. El dinero, dividido en partes iguales, sería donado a 2 fundaciones de caridad para ancianos que él y yo habíamos visitado. La herencia solo podría pasar a Sofía si ella, en vida, demostraba un compromiso real y continuo con mi bienestar, y si yo, voluntariamente y sin coacción, decidía cederle la propiedad. Si yo moría sin esa decisión formal,
El destino del apartamento era la caridad. La tensión moral me invadió. Antonio no había desheredado a nuestra hija por maldad, sino por un amor protector que se extendía más allá de su propia vida. Había visto, quizás en sus últimos días, la vulnerabilidad de la vejez y la ambición que podía corroer incluso los lazos familiares más fuertes. Sus palabras no solo me daban poder, sino que también me imponían un dilema. Debía usar esta verdad para defenderme, sabiendo que al hacerlo expondría a Sofía a la dolorosa verdad de la avaricia de su esposo. ¿O debía guardar el secreto, arriesgándome a perder mi hogar, la historia de mi vida y el legado de Antonio? La respuesta llegó con una certeza abrumadora. Este no era solo un documento, sino la voz de Antonio desde el más allá, diciéndome: Clara, no estás sola. Lucha por lo nuestro. La tristeza que había sentido se evaporó. Ahora tenía una verdad irrefutable y un plan maestro. El apartamento, el lugar donde Antonio me había amado y donde yo lo había despedido, no era un objeto de disputa, sino un faro de justicia. Carlos, con su arrogancia y su codicia, había subestimado a una mujer que creía débil y solitaria. Había olvidado que, detrás de mi silencio, vivía la memoria de un gran hombre. Preparé el café, con la mano firme por primera vez en semanas. Llamé a Sofía y le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, que había preparado una cena especial. Quería que vinieran, que Carlos viniera. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, y yo, la pieza que todos creían inmóvil, estaba a punto de moverme con una fuerza que nadie, ni siquiera mi hija, podía imaginar. La mesa del 1900 comedor se sentía diferente aquella noche. No había el bullicio habitual ni las risas forzadas de Sofía. En su lugar, flotaba un silencio expectante, pesado como la bruma matutina. Había colocado el testamento de Antonio, en un sobre discreto, al lado de mi plato, como una carta de triunfo que esperaba el momento de ser revelada. Sofía y Carlos llegaron. Carlos, con su sonrisa habitual, intentó llenar el vacío con comentarios triviales sobre su día. Sofía, sin embargo, me miraba con una expresión de preocupación, como si supiera que la calma que yo irradiaba era la que precede a una tormenta. Hoy no hablaremos de cosas del trabajo, comencé, con una voz serena que me sorprendió a mí misma. Quiero que hablemos de este lugar, de este apartamento. Carlos intentó reírse, un sonido hueco. Suegra, ¿otra vez con lo mismo? Ya le dije que solo pensamos en su bienestar. Mi mirada no se apartó de sus ojos. No has pensado en mi bienestar, Carlos. Has pensado en el bienestar de tu madre y en tu propio beneficio. No trates de mentirme. La sonrisa de Carlos se congeló. El color abandonó su rostro. Sofía, a mi lado, se encogió, temiendo lo que vendría a continuación. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. No quiero que discutamos, por favor. Mi mirada se posó en ella, llena de una tristeza profunda pero firme. No estamos discutiendo, mi amor. Estamos enfrentando la verdad que tu esposo ha intentado ocultar. Me giré de nuevo hacia Carlos. Sabes, Carlos, este apartamento no es solo cemento y ladrillos. Es la historia de mi vida. Cada azulejo, cada mueble, lo compramos Antonio y yo con amor. Cada cuadro lo colgamos juntos. ¿Sabes lo que se siente que una persona entre a tu casa y la vea como un objeto a ser intercambiado, a ser dado a otra persona como si no significara nada? El silencio volvió a caer sobre la mesa, un silencio que lo decía todo. La arrogancia de Carlos había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre atrapado, desenmascarado. Intentó una última defensa, balbuceando excusas sobre la situación de su madre. Solo quería ayudarla, suegra. Su apartamento es muy pequeño, y el de usted es tan espacioso. Fue entonces, en ese momento de humillación y falsa justificación, que supe que la verdad era mi única arma. Tomé el sobre de la mesa y lo coloqué frente a él. Carlos, este apartamento no es un regalo que yo pueda dar, tampoco es algo que tú puedas heredar. Este apartamento tiene una historia, y también tiene un futuro que Antonio y yo decidimos juntos. Hace mucho tiempo. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas,
y su rostro se volvió blanco. El miedo, el pánico y la vergüenza se reflejaron en su mirada. Sofía, curiosa y asustada, se inclinó para leer conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que Antonio había hecho, y la traición que su propio esposo había perpetrado. El testamento no solo despojaba a Carlos de su plan, sino que también revelaba la desconfianza que Antonio había tenido hacia las personas que podrían rodearnos. Antonio, dije, con la voz quebrada pero firme, siempre supo que podrían haber personas que intentarían aprovecharse de mí en mi vejez. No te desheredó, Sofía. Te protegió. Nos protegió a ambas. Miré a Sofía, que lloraba en silencio. Tu padre era un hombre sabio, mi amor, y este documento es la prueba de su amor, no de su desconfianza hacia ti. Es la prueba de que no permitiría que nadie te pusiera en una posición de traicionar a tu propia madre. Carlos, humillado y derrotado, no tenía nada más que decir. Sus palabras, que antes eran veneno, se habían convertido en cenizas. El silencio se llenó con el llanto de Sofía y la revelación dolorosa de una verdad que no podía ser negada. No hubo gritos, no hubo insultos. Hubo una justicia silenciosa, una victoria tranquila. Yo, la mujer que creían débil, solitaria y manipulable, había retomado el control. El apartamento no. Sería de nadie más. Sería por siempre mi hogar. Y la memoria de Antonio, por fin, estaba a salvo. El silencio que quedó después de la salida de Carlos y Sofía era, por primera vez en mucho tiempo, una bendición. La tensión se había disipado, dejando un vacío que no era de soledad, sino de alivio. Me quedé sentada en la mesa por un largo rato, sintiendo el eco de las verdades que se habían dicho. El testamento de Antonio, ahora sobre la mesa, ya no era una arma, sino un recuerdo de su inmenso amor. Horas después, cuando la oscuridad ya había cubierto la ciudad, escuché el sonido de la llave en la cerradura. Era Sofía. Entró, con el rostro enrojecido por las lágrimas, pero con una nueva luz en sus ojos, la luz de la comprensión. Se sentó a mi lado, sin decir una palabra al principio. Tomó mi mano, un gesto que no había hecho con tanta sinceridad desde hacía meses. Mamá, susurró, perdóname, fui una tonta. No quise ver lo que estaba frente a mis ojos. Él me manipuló. Acaricié su cabello con ternura. Te perdono, mi amor. Y no fuiste una tonta. Fuiste una mujer enamorada que creyó en la persona equivocada. A veces, la traición duele más cuando viene de quien menos lo esperas, porque crees que esa persona no sería capaz de hacerte daño. Pero tu padre y yo siempre supimos que el verdadero amor no es solo ciego, sino también protector. No hubo necesidad de reproches. El testamento, la humillación de Carlos y la verdad que se había revelado en el salón eran castigo suficiente. Sofía necesitaba tiempo para entender quién era el hombre que tenía a su lado, y yo, por mi parte, necesitaba sanar la herida que se había abierto en mi corazón. Le di un abrazo largo, un abrazo de madre a hija que sanaba años de silencio y de dolor. No te preocupes por nada más, le dije. Lo importante es que sabes la verdad y que siempre tendrás una casa, aquí conmigo. En los días siguientes, la vida en el apartamento comenzó a tomar un nuevo ritmo. Carlos no volvió a aparecer. Sofía se quedó a dormir conmigo algunas noches, y nuestro vínculo se fortaleció en la reconstrucción de la confianza. Yo, por mi parte, me sentí libre. Ya no era la guardiana de una propiedad, sino la guardiana de un legado de amor, de dignidad y de la convicción de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. La lección que aprendí fue simple y a la vez profunda. La verdadera fortaleza no reside en la riqueza material, ni en la aprobación de los demás, sino en la paz interior que se obtiene al defender lo que es justo. El apartamento, que antes era una fuente de ansiedad y miedo, se había transformado en un símbolo de mi victoria. Ya no era un simple techo, sino el lugar donde recuperé mi voz, mi dignidad y mi derecho a vivir en paz. Antonio, con su sabiduría silenciosa, me había dado la herramienta para luchar por mi propia felicidad, incluso después de su partida. Me enseñó que, aunque no esté aquí,
Su amor sigue siendo el pilar que sostiene mi mundo. Una tarde, mientras el sol se ponía, me senté en la ventana de mi salón, con una taza de té de jazmín en mis manos. El mismo aroma que impregnaba las cortinas, ahora me traía una sensación de calma inmensa. Observé el cielo pintarse de naranja y púrpura, y sentí que la vida, a pesar de sus giros inesperados, seguía siendo un regalo maravilloso. La xilografía de Antonio, que él tanto amaba, se veía radiante con la luz del atardecer. Antonio, susurré, nos salvaste de nuevo. La paz era palpable. No, era una paz vacía, sino una que estaba llena de la vida que había superado la adversidad. Este era mi hogar, mi refugio, mi santuario. Y lo era, ahora más que nunca, por mérito propio y por el legado de un amor eterno. Si esta historia resonó en tu corazón, no dejes que el silencio se la lleve. Dale me gusta a este video. Déjanos un comentario contándonos tu opinión y, si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nuestras próximas narrativas sobre la vida, las segundas oportunidades y la fuerza inquebrantable del espíritu humano.